Ok, bueno, pues continuamos. Fisiología del tubo. ¿Sí? El intestino delgado es un lugar principal de digestión y de absorción de los elementos nutritivos. Es primordial para la absorción de los electrolitos y de los líquidos. Sus vellosidades y microvellosidades contribuyen a una enorme área de superficie que facilita la absorción y la asimilación de los nutrientes. Los enterocitos son células muy especializadas implicadas en los procesos de absorción. En la superficie luminal se encuentran estereocitos o membranas de las microvellosidades que contienen enzimas necesarias para la digestión de los nutrientes. Las proteínas permiten el transporte de los aminoácidos, los monosacáridos y los electrolitos. Los factores luminales como las enzimas pancreáticas, las sales biliares y las bacterias influyen en la renovación de los enterocitos y de muchas de las proteínas que están entre las microvellosidades. Bien, ¿qué proteínas o cuáles son? La digestión de las proteínas se desencadena en el estómago por las enzimas, como es el caso de la pepsina, que se inactiva una vez que ha llegado al duodeno. La digestión de las proteínas en el intestino delgado lo realizan las enzimas pancreáticas y las enzimas de la membrana de las microvellosidades. Dentro de los procesos digestivos se producen los péptidos y los aminoácidos libres. Los péptidos pequeños y los aminoácidos son absorbidos por transportadores muy específicos, como es el caso de la figura, que van a desdoblar lo que es la pepsina, la tripsina, la quimotripsina y los carboxipeptidasas y las elastasas se van a desdoblar y contribuir a producir oligopéptidos y péptidos y aminoácidos. Ellos, los oligopéptidos, van a formar aminoácidos como tal. Los dipéptidos van a formar esas estructuras ligeras donde puedan ser absorbidas rápidamente por otros organismos. Y los aminoácidos. En el caso de los lípidos, las grasas alimentarias son emulsionadas por su interacción con los ácidos biliares y el intestino delgado, y luego digeridas por las enzimas pancreáticas, la lipasa, la fosfolipasa y las enterasas del colesterol. Los triglicéridos son digeridos a monoglicéridos y los ácidos grasos libres. Al combinarse con ácidos grasos libres, se forman micelas que permiten la absorción en forma de monoglicéridos y ácidos grasos libres, como muestra en la figura. ¿Sí? Dentro del hígado, que se metaboliza en gran cantidad por sus sales biliares, por la vesícula biliar, conteniendo sus sales, se van a transformar las micelas. Las micelas transportan todas estas cantidades de lípidos que se van a desdoblar posteriormente en la célula epitelial. Se van a dar lugar a triglicéridos, monoglicéridos, ácidos grasos libres y sales biliares otra vez. Los ácidos biliares son absorbidos en el riñón por un mecanismo de transporte específico y luego reciclados por el hígado. Después de la absorción, los ácidos grasos de cadena larga son esterificados en triglicéridos, incorporados en los kilomicrones y estos luego introducidos a los vasos linfáticos. Ojo aquí porque eso es muy importante en el sistema inmunológico. Antes se pensaba que los ácidos grasos de cadena media y corta eran absorbidos directamente a la circulación portal, pero trabajos recientes han cuestionado esta teoría. ¿Sí? Los carbohidratos. El almidón es el principal polisacárido digestivo y presente en los alimentos. Habitualmente es degradado por la maltosa por las amilasas pancreáticas. La maltosa y otros disacáridos de los alimentos, como la lactosa y sacarosa, son digeridos por las enzimas de la membrana en las microvellosidades para construir monosacáridos. Y estos son absorbidos luego por transportadores específicos, como son los monosacáridos, son transportados después a través de la membrana vasolateral a la circulación portal, como se muestra en la figura. El almidón es transformado en disacárido, posteriormente va a dar lugar a glucosa. En el caso de sacarosa y lactosa son más ligeros y así como ingresan, pueden pasar a sangre. Entre los minerales
Los macro y los oligoelementos son absorbidos principalmente en el intestino delgado, pero en el intestino grueso también puede participar en los procesos de absorción. La absorción activa del calcio está sometida a mecanismos reguladores controlados por la vitamina D, la hormona paratiroidea y calcitonina. Esto va a generar un equilibrio mineral. Dentro del sodio, el potasio y el cloro son absorbidos principalmente en el intestino delgado y sus tasas de absorción suelen sobrepasar el 90%. Los oligoelementos se absorben principalmente en el intestino delgado, pero el colon puede contribuir también a su absorción. Las tasas de absorción del zinc, el hierro, el magnesio están sometidos a mecanismos reguladores. Y estos han puesto manifiesto en la existencia de sistemas de transporte activo como el manganeso y el cobre, y otros elementos que son absorbidos mediante difusión pasiva. Bien, platicaremos un poco del papel que tiene el sistema inmunitario en la mucosa. En el tubo digestivo alberga mayor número de células inmunitarias del organismo. El tejido linfoide asociado al intestino, los llamados GALT, consta de sitios inductores y de sitios efectores. Los sitios inductores abarcan las placas de Peye y los folículos linfoides asociados y los ganglios linfáticos mesentéricos, tanto en los sitios efectores, abarcan la lámina propia y todo el epitelio intestinal. Son importantes en esta ubicación. Muchos de los microorganismos son alojados en esta región, ¿sí? Donde se encuentran las células M. El papel del sistema inmunitario de la mucosa, no obstante, dicha distinción no es absoluta y existe un solapamiento entre las funciones de estos sitios, ¿no? Como les comentaba, están distribuidos, pero pueden intercambiar función. La población de células inmunitarias es diversa y consta de linfocitos T y linfocitos B, plasmocitos, células dendríticas, macrófagos, eosinófilos y mastocitos. Las respuestas inmunitarias protectoras son primordiales para proteger contra la invasión por patógenos y que puedan tener lugar una respuesta mediada por células, es decir, una síntesis celular citotóxica, y las respuestas humorales por la producción de inmunoglobulinas. Hay otros mecanismos de defensa que tiene el intestino, como es en el caso de la diarrea. Esta alude a una evacuación líquida frecuente que implica pérdida excesiva de líquido. Puede llegar a una deshidratación y a un desequilibrio electrolítico, pero no quiere decir que sea mala, ¿sí? Hay mecanismos básicos de explicación de procesos de diarrea que puede llegar a ser patogénico. La hipermotilidad, el aumento de permeabilidad, la hipersecreción y la mala absorción. La hipermotilidad. Hay un aumento de la velocidad del contenido intestinal a través de este. Dicho aumento puede iniciar o terminar o variar por sus múltiples causas. ¿Sí? Veremos algunos ejemplos. En hipermotilidad inicia, aumenta, disminuye o termina, ¿sí? Por este proceso, que puede ser, ¿cómo inicia? Por una estimulación vagal, ¿sí? Una reacción al sistema inmunológico, ¿sí? Presencia de alimento como tal, ¿sí? El ácido clorhídrico. De hecho, los mecanismos de digestión, previamente en algunos animales hay un reflejo del sistema inmunológico, es decir, ven o huelen la comida y ya están generando ácido clorhídrico. Esto da inicio a la motilidad intestinal. Otros elementos son la serotonina. ¿Cómo lo aumenta? Por hipertermia, por liberación de hormonas gástricas, como la gastrina, como vimos, y eso quiere decir que si hay alimento, va a liberar hormonas gástricas y, por lo tanto, va a aumentar su motilidad. No quiere decir que sea malo, sino que debe ser un proceso normal de digestión, pero esto va a apoyar posteriormente cuando no hay ese descenso, ¿sí? De la motilidad. Ahí es donde puede perjudicar porque toxinas como la E. coli mantienen este proceso aumentado, ¿sí? Liberan mucha cantidad de toxinas y eso mantiene ese aumento de motilidad. ¿Cómo disminuye o podría disminuir? Por una isquemia, una hipotermia,
en baja de glucosa, ya vimos los mecanismos de transformación de glucosa, daños en un plexo nervioso, es decir, está directamente relacionado a cualquier interacción del sistema nervioso central, puede disminuir la actividad digestiva, intestinal. ¿Sí? ¿Como cuáles? Bueno, traumas, baja en la condición corporal, tumores, ¿sí? Eh, Cuando baja la condición corporal, también se unen varios elementos. Pueden ser por baja nutrición, que es decir, el alimento no se le da, o un organismo está impidiendo la absorción de sus nutrimentos, ¿sí? Como una parasitosis muy severa, ¿sí? O un patógeno bacteriano que estuviera alojado en la lámina propia, como es el caso de tuberculosis, ¿no? Por eso hay diarreas intermitentes, ¿no? En animales que tienen paratuberculosis. ¿Cómo termina la motilidad? Bueno, puede ser por el uso de barbitúricos o un uso muy elevado de barbitúricos, anoxias y anticolinérgicos. Y explicamos un poco de ello, ¿no? ¿Cómo es el aumento de la permeabilidad? La absorción se realiza por las células epiteliales que recubren las vellosidades intestinales. Los animales, normalmente en la absorción de líquidos, es en la luz intestinal y debe superar ligeramente la función de secretora. Y esto para mantener este equilibrio y que no se rompa, ¿sí? Por pérdida de líquidos. La hipersecreción es la excesiva salida de líquido de los capilares hacia la luz a través de las células de las criptas intestinales. Causas de hipersecreción, aumento en la presión osmótica laminar, es decir, por diarreas mecánicas. Yo les decía, no necesariamente tiene que ser malo, sino que es un proceso para poder limpiar el intestino en el momento de que haya una agresión. Puede ser un alimento, una hipersensibilidad de ese alimento, o sea, el alimento como tal causa una reacción de hipersensibilidad o de alergia, o es un alimento no digestible para el individuo, como es en el caso de los humanos. El uso de la fibra pues no lo sintetizan, no se digieren, ¿sí? Y por lo tanto, así como ingresa, debe de salir. Y esto genera una diarrea mecánica. Al retirar el alimento, se disminuye o se detiene la diarrea. Otras causas, bueno, es por estimulación del fármaco, toxinas. Lo de los ejemplos más comunes es la salmonela y los clostridios, ¿sí? Cambios en la presión capilar provocadas por algún edema, proceso inflamatorio, obstrucción linfática, todo esto por un infeccioso, ¿no? Es donde puede haber cambios. La mala absorción. Existe un fenómeno de absorción que permite recobrar gran cantidad de líquidos secretados por el aparato digestivo. En rumiantes, ante la falta de esta absorción, el intestino puede causar diarrea muy letal, ¿sí? Causas, daño de la mucosa, tránsito rápido, ingesta por hipermotilidad, solamente que ese alimento se estuviera prolongando su tiempo de uso, sí puede generar un problema de mala absorción. Toxinas que deprimen la función de absorción en el epitelio intestino grueso, alteración de digestión de las bacterias, productos digeridos de forma no digeridos de forma apropiada, insuficiencia biliar pancreática, isquemia y anormalidades en los vasos linfáticos, ¿sí? Debemos recordar un poco de lo que comentaba anterior, de cómo hay una conexión linfática, ¿sí? Deben estar proviéndose de gran cantidad de células inmunológicas, ¿sí? Es hasta inmunoglobulinas deben estar viajando allí. Bien, así como vimos las clasificaciones de los procesos respiratorios, aquí también vamos a mencionar 5. Estos son de mi creación, ¿sí? Vamos a ver enteritis catarral, enteritis hemorrágica, enteritis fibrosa, enteritis ulcerosa y enteritis granulomatosa. Estos son los tipos, ¿sí? Si se preguntan, tipos de enteritis o clasificación de las enteritis, es lo mismo, ¿sí? Enteritis catarral. Macroscópicamente, enrojecimiento de la mucosa, y esto vamos a encontrar enrojecimiento de la mucosa debido a hiperemia. Contenido intestinal acuoso de color claro, amarillento, con presencia variable de moco.
Microscópicamente podemos ver hiperemia, edema, ligera infiltración de neutrófilos, linfocitos y macrófagos. Causas: colibacilosis, gastroenteritis transmisible de los lechones, parasitosis severas, como son cestos, ascaris, etc. Un ejemplo de colibacilosis. Pues encontramos una enteritis o enterotóxica, una enterotoxemia o un proceso septicémico. Todas ellas producto de colibacilosis. Enteritis hemorrágica. Contenido intestinal tiene aspecto sanguinolento, no hay tiempo de aparezca procesos inflamatorios debido a la dureza del problema, en ello ocasiona hemorragias por daño vascular y epitelial grave. Causas: intoxicaciones por metales pesados, clostridiasis, salmonela, salmonellosis, diarrea porcina, parvovirus, palencopenaferina, y entre otros. Un ejemplo de Clostridio perfringens. Estos son elementos anaerobios, que son habitantes normales de la biota intestinal, sobre todo en pequeños rumiantes. Su variedad del cuadro es esta: enteritis hemorrágica también, ¿sí? Como se ve en la imagen. O necrótica, ¿no? Puede llegar a tener necrosis también. Puede estar presente, como les digo, en ovinos, caprinos, también en becerros y en lechones, ¿sí? Otro ejemplo de salmonela es una enfermedad zoonótica también, ¿sí? Hay septicemia, se puede encontrar en becerros, potros, lechones, etcétera, ¿no? Casi todas las especies, como les menciono. Vamos a encontrar enterocolitis, podemos encontrar contenido fibronecrótico, podemos encontrar en sintomatología fiebre, úlceras, diarrea intermitente, emaciación, también baja condición corporal, etc. Por ahí, permítame, mm, ¿hay un mensajito de alguien? ¿Hay una pregunta? Parvovirus, sí, de hecho, sí, claro, muy bien. Parvovirus también podemos encontrar una enteritis necrótica, ¿sí? Si es que no se da tiempo de tratamiento, ¿sí? Claro, lo que vamos a ver en la necropsia, pues es una enteritis donde ya estaba destruido el tejido. Pero, pero sí, sí, así es. Muy bien, Saray. Y aquí está. El parvovirus es una enfermedad caracterizada por anorexias, depresión, diarrea sanguinolenta y deshidratación, ¿sí? Hay una disminución grave de glóbulos blancos y esto se le llama leucopenia. ¿Sí? Yo creo que es la primera análisis de patología clínica que debería de hacerse, ¿sí? Cuando hay sospecha de parvovirus, ¿sí? Ver la cantidad de glóbulos blancos circulantes. Vamos a encontrar necrosis de las vellosidades, ¿sí? Ya en la necropsia vamos a encontrar lesiones muy marcadas en intestino, ¿sí? Enrojecimiento claro y aspectos opacos. También puede haber lesiones en corazón, por eso la imagen, ¿sí? En palacopenia felina, la infección de palacopenia produce aftas, lo que podemos ver en la boca, también problemas bueno, ya a la necropsia vamos a encontrar necrosis, vamos a encontrar zonas destruidas, ¿verdad?, del intestino. Muy probablemente en la clínica podamos ver presencia de vómito, diarrea y también leucopenia. Dentro de los casos de parasitosis o enteritis parasitarias, pues solamente traigo unos ejemplos, hay muchos, pero el patrón es casi el mismo, ¿sí? En la fotografía muestra el comportamiento de Ascaris, de Toxacara, ¿sí? Donde vamos a encontrar necrosis, hemorragias, enteritis hemorrágica, necrosis, también podemos encontrar enteritis por ahí levantaron la mano, que marcó. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, no puede producirse también la colitis y una anemia, por lo que ellos son
hematófagos. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, miren, como me decía mi profesor de patología, las patologías no son estáticas, son dinámicas, ¿sí? En algunos grupos, por su sistema inmunológico, solamente se limitarían a alguna región, ¿verdad? O pueden salir del problema. Pero cuando progresa, cuando sigue, también afecta a otros órganos. Y claro, como bien dice el compañero, puede generar colitis, claro, y edema, ¿no? También. De hecho, a lo mejor también en algunas ocasiones pueden encontrar individuos que tienen lo que llaman anteriormente ascitis, ¿no? Edema abdominal. Pero sí, también, correcto lo que dice. Otros ejemplos, enteritis fibrinosa, fibronecrótica. Hay daño grave en las porciones vasculares y epiteliales formando exudado compuesto con material nefrótico y aunado a la fibrina. Puede presentarse enfermedades virales como la diarrea viral bovina. Algunas bacterias, como ya mencionamos anteriormente, no están alejadas de lo que vimos, sino que pueden seguir progresando y combinar estas enteritis, como ya vimos, pues, hemorrágicas, con moco, ¿verdad? Catarrales, pues estos también se combinan, ¿no? Úlceras, bueno, en el caso de enteritis ulcerosa, son resultados de lesiones necróticas del epitelio intestinal. También pueden ser resultado de una lesión vascular grave, como es en el caso de la fiebre porcina clásica. También toxicaciones, ¿sí? Claro, para tuberculosis también, ¿sí? Pueden generar este tipo de úlceras. Y no solamente a nivel intestino, sino se ven en boca también, ¿sí? Hay aftas, ¿sí? Se le llama estomatitis ulcerativa, ¿no? También. Los ovinos, estos son unos ejemplos de mucosas, úlceras que producen en los nódulos o nódulos que pueden estar ahí, ¿verdad? Por parásitos. Y estos son unos ejemplos que me gustaría que revisáramos, que viéramos, ¿verdad? Como es el caso de fiebre porcina clásica, no solamente produce lesiones intestinales, sino también en piel. Diarrea viral bovina, pues ya su nombre lo indica, ¿no? Vamos a encontrar problemas de erosiones, úlceras, todo desde la mucosa bucal, estómago, peroestómagos, ilion, ciego, ¿verdad? Colon, y todo esto comprometido el tejido linfoide. Vamos a encontrar, como bien mencionaban, necrosis y hasta encontrar también problemas en los linfonódulos, ¿no? Bueno, va su timo también, ¿no? Como menciona la fotografía. La enteritis granulomatosa, si se fijan, tenemos un agente en común en el caso de todo lo que comenzamos a mencionar granulomatoso. Ya vimos, como por ejemplo, neumonía granulomatosa, ¿no? Bueno, pues está implicado el Mycobacterium. En este es Avium, ¿sí? La enteritis granulomatosa está asociada a Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis. Existe un notorio engrosamiento de la última porción del intestino delgado a intestino grueso, y este se debe a la proliferación de células y de macrófagos, ¿verdad? Que están en la zona, están en la región. Hay infiltración de linfocitos, así como formación de células gigantes. Y este sería un ejemplo. Si ustedes han visto o han intentado comparar lo que es el dibujo de una llanta nueva, ¿sí? En la cara que va pegado a la calle, ¿verdad? Al piso, tiene esta similitud con el intestino cuando hay una enteritis granulomatosa, ¿sí? Se parece mucho. Bueno, yo lo asociaría así, ¿no? Para recordar. Bien, esto no implica no solamente en especies de función zootécnica, ¿sí? De abasto, también podemos encontrar en algunos otros animales. Este es un ejemplo de una enteritis necrótica en un tucán, ¿sí? Lo mencionamos rápidamente. En la necropsia se observó exudazo catarral, intestinal, presencia de hemorragias multifocales, zonas de ulceración, placas fibronecróticas, y distensión de las asas intestinales y contenido exudativo. Pues casi todo, ¿no? Al momento de abrir, de realizar la necropsia,
encontramos que también el hígado estaba afectado, ¿no? También. Bien, este es cómo quedó el intestino, ¿sí? Este es una enteritis catarral con engrosamiento entérico y desprendimiento de la mucosa, ¿sí? Pasa el instrumento, pasa una tijera o un instrumento y se queda, con poca presión, se queda el epitelio en el instrumento, ¿sí? Se desprende. Pues eso quiere decir de un proceso de destrucción celular, ¿no? Hasta necrosis. Y eso es cómo se vería a nivel microscópico. Hicieron una tinción rutinaria de circuit y eso es lo que obtuvieron, ¿sí? Una enteritis catarral con desprendimiento de la mucosa y presencia de muchas estructuras bacterianas. Bien, otro ejemplo, sí, esto me quedó al final, yo creo. Esto es una adenomatosis intestinal porcina por losania intercelulares, ¿sí? Aparentemente no común, pero sí puede encontrarse lesiones en el ilion. Eh, en alguna ocasión, no sé si comentamos esto, ¿no? Lo que se conoce como el sintería porcina. Yo creo que lo dejé, pero no me acuerdo por qué. Pero bueno, esto es una sinergia entre Brachyspira hydrosysteriidae y Fusobacterium necrophyllum, ¿sí? Es una diarrea. Se identificó primero a este individuo con una diarrea mucopurulenta y luego sanguinolenta. Había fragmentos de fibrina y tejido necrótico. Pues claro que en la necropsia ya pueden identificar pues, zonas de necrosis, ¿sí? Como se ven en la transparencia. Bien, hasta el momento, ¿alguna pregunta? Bien, compartiré con ustedes ahora fotografías, estas al azar, de algunos problemas digestivos, ¿sí? Quise irme exclusivamente a la clasificación de las enteritis para darle seguimiento al formato que tenemos para comparar, ¿verdad? Que ese es el que utilizo como protocolo, ¿sí? Donde ya tenemos estandarizado las formas, los colores y el tipo, ¿sí? Dentro de la clasificación de las lesiones de los órganos. Y dándole continuidad al digestivo, bueno, empecé con la enteritis, porque es lo que en protocolo me interesaría que quedara asentado, como ya les comentaba en su, en su protocolo de necropsia, ¿no? Que no se pase, ¿no? A eso me refiero. Bien, veremos algunas definiciones y imágenes, ¿sí? Esto es una palatosquisis, no se cierra el paladar, ¿sí? Este es un ejemplo en un becerro. Vamos a encontrar también otros elementos, como es esta fotografía. Es una metaplasia escamosa de la cavidad bucal por problemas de vitaminas, ¿sí? Caso de vitamina A. Una estomatitis y esofagitis papulosa o ulcerativa, ¿sí? También hay presencia de úlceras y pápulas, ¿sí? Como se ve en la imagen, toda la lengua y el esófago estaba afectado, ¿sí? El clima contagioso la genera una estomatitis papulosa, ¿no?
que también puede ser eh, zoonótico. Estomatitis ulcerativa, ¿sí? Esto es por síndrome urémico. Ya platicamos un poco de esto cuando vimos riñón, ¿sí? Cómo se genera la mala absorción de la urea, ¿sí? Por problemas renales, bueno, puede generar este síndrome, ¿sí? Una estomatitis ulcerativa. Estomatitis esclerosante, ¿sí? Está toda tiene gingivitis, ¿verdad? El individuo, está toda la encía y el labio comprometido. Estomatitis necrótica, ¿sí? Esto también es en un cordero, vean, son úlceras también, es presencia de úlceras y necrosis en la región, ¿no? Afectada. Este es un caso de actinomacilo, ¿no? Una estomatitis actinomicótica. Toda la lengua está afectada. Peste porcina clásica, en caso de cerdos, es una tonsilitis necrótica. Bueno, yo esperaba ver los tumores al final, pero bueno, se me quedó aquí transparencia, pero eso es un melanoma de cavidad bucal. También tiene en lengua, en boca, y seguramente esto vamos a encontrar que estuvo afectado el pulmón u otro órgano, ¿sí? Parasitosis severa, esta es una faringomiasis en venado, en un ciervo, ¿sí? También podemos encontrar esto en algunos ovinos por gusano de Oestrus ovis, ¿no? También. Miren, si recordamos un poco de la persistencia del arco aórtico, cómo influía en limitar, ¿sí? El trabajo del esófago, porque luego se hace una bolsita, ¿verdad? Como si estuviera haciendo un nudo al esófago. Aquí este es un ejemplo, esto es un megaesófago. Mira cómo se distiende el esófago. No alcanza a llegar hasta el estómago, no el contenido. Un caso de papiloma y también afecta no solamente en piel, ¿verdad? Como a lo mejor lo han visto, eh, pero este también puede llegar a afectar casi todo el tracto digestivo, donde sería más problemático, pues es en el inicio, en el esófago, ¿verdad? Porque no puede pasar el alimento, o en la boca per se, ¿no? Ahí que obstruye comer. Esto es un ejemplo de quiste en el esófago, este es de un caso de una cabra. Igual, este es en un ovino, está el parásito en el esófago. Este es un problema de fitoconcreciones, ¿sí? Con el tiempo, estas rocas se van solidificando, van creciendo, se calcifican. En algunas ocasiones no hay ningún problema, ¿no? Es más, seguramente esto fue un hallazgo, no se ve el epitelio, si se fijan del rumen, se ve bien, pero simplemente ahí estaba, ¿no? Sí puede llegar a generar, si se estaciona en un lugar y no se mueve, de hecho por lo general se mueven y es por eso que no causan problemas y lo ven al rastro, ¿no? Se ve cuando ya se va al consumo. Pero si no llegara a pasar esto, si por mucho tiempo estuvo pegado al epitelio, sí llega a producir necrosis, ¿sí? Úlceras y posteriormente necrosis. Ya vimos esto un poco cuando vimos reticulopericarditis traumática, ¿sí? Aquí está un objeto punzocortante, ¿sí? Un alambre, ¿no? Literalmente corta o perfora, ¿sí? El retículo y llega a perforar el pericardio. Pero bueno, aquí
está lesionado, ¿no? El retículo. Una acidosis. Aquí se desprende el epitelio. Cuando hay acidosis, lo conveniente es pasar un instrumento y vean cómo está el epitelio levantado, sobre todo el lado izquierdo, ¿no? Ahí no está, se quedó como que estuviera cocido, ¿no? Y bueno, pues eso más o menos es la apariencia y eso es acidosis. Lo mismo veríamos en otro rumiante que tuviera este problema y lo comprobaríamos con su hígado. Siempre verifiquen el hígado porque va a generar abscesos hepáticos. Una ruminitis necrótica, igual por procesos, cambios en la dieta, este, pues principalmente es eso, porque los rúmenes, pues considero que se adaptan mucho, ¿no? Al alimento que estén proveyéndoles y esto ocurre cuando hay cambios bruscos en ese alimento, ¿no? O consumen algo muy abrasivo, ¿no? Otro caso, pero este es micótica, es cuando los alimentos van contaminados, ¿sí? No tanto el pastizal, no sé si en su zona tengan ese problema, pero como en zonas semiáridas se le suplementa o se le da lo que llaman rastrojo, caña de maíz seco, lo muelen, pero lo dejan en algún lugar que se puede llenar de hongo y esto pasa, esto puede llegar a pasar. Y parasitosis muy severa, ¿no? Es una ruminitis también. Las torsiones en el estómago, ahorita vemos luego definiciones, ahorita vamos a pasar a ello. Podemos verlas en algunas especies, no solamente en perro, sino también en equino, no sé si tenga yo una transparencia acá, no me recuerdo, pero estas tienen un sentido común, ¿sí? Eh, Hay veces que están dietados los animales por un buen tiempo muy prolongado, les dan agua, los pones a hacer ejercicio o tienen una actividad física muy fuerte y o puede ocurrir esto, ¿no? El intestino comienza a trabajar, ya vimos el proceso de motilidad, tiene cantidad de agua en el estómago, comienza a activarse, pero pues no, el intestino está en constante movimiento, ¿no? Pero no llega a acomodarse como tal y puede llevar a esta torsión, ¿sí? Causa dolor, puede necrosar el tejido, sí, sí puede pasar eso. Puede romperse el estómago, sí, puede romper. Esto es un caso de una ruptura donde inició con una úlcera, ¿sí? Tenía una úlcera gástrica, seguramente por una dieta muy prolongada, un alimento muy brusco, tosco, y haya generado producción de mucho gas, rompe o comienza a perforarse, esa pequeña perforación se abre, ¿no? Ya no tiene forma de detenerse y literalmente se rompe. Úlceras que perforan, y esto es por esos cambios bruscos en la dieta, parasitosis muy severa, ¿sí? No alcanzan a cicatrizar y puede romper y contaminar el peritoneo. Este es un ejemplo de hemorragias. Estos son hemorragias petequiales, ¿sí? Eso es un problema de enfermedad de Newcastle. Lo que estamos viendo es el proventrículo, ¿sí? Y ahí es una forma de diagnóstico. Se puede enviar esta parte al laboratorio para ver el tipo de lesión y también se puede aislar desde aquí el virus. Edema en la submucosa. Esto puede ser por una intoxicación, puede ser ya hablamos de algunos elementos bacterianos, la salmonela, E. coli, toxinas, y puede producir esta edematización. Eh, Otro ejemplo, esto es una gastritis
con presencia de moco, y es una gastritis catarral, ¿sí? Sobre todo en animales jóvenes que están utilizando o intentando ya utilizar alimento concentrado, son los que se van destinados a consumo, ¿verdad? Porque los someten a adaptaciones muy rápidas de alimento, puede generar este tipo de cosas, y luego, aunado a un sistema inmunológico deprimido, bueno, pues pueden generarse esto. Estos son hallazgos, ¿no? Larvas en estómago, sobre todo en equinos. Acá hay otro ejemplo. Esto es en ovinos, en abomazo, presencia de monchus. Esto es un caso de atresia, ¿sí? En yeyuno. Persistencia de, bueno, es una forma coloquial de decir que hay una conexión, ¿sí? Del recto con respecto a el útero, ¿sí? Y se une al final entre el recto y la vagina. Ahí es donde, pues, diferenciación en el crecimiento de forma de embrionaria, no se diferenciaron, se conectaron y bueno, pues defeca por la vagina, ¿sí? Esta es una hernia escrotal, es evidente, ¿no? Cómo está distendido el escroto, ¿sí? Y todo lo que está ahí contenido es el intestino, ¿sí? Ejemplos de definiciones, que les decía, intuscepción, el intestino queda dentro del intestino, ¿sí? Hablando de motilidad, ¿sí? Cuando aumenta la motilidad, pues esto puede pasar, ¿sí? O comúnmente llamamos una diarrea, ¿no? Vólvulo es cuando gira en su asa, ¿sí? Y forma o estrangula el intestino en dos partes y queda contenido atrapado. Va a haber necrosis, sí, y hay destrucción de tejidos. Obstrucciones es el cuerpo extraño que puede estar haya ingerido el individuo, pero no naturalmente digerido y quede estacionado en algún lugar. Eso puede obstruir, puede ser cualquier objeto, ¿no? En este caso es un perrito y genera hemorragia y paulatinamente va a formar necrosis, como es el caso. Es una enteritis catarral por, eh, por E. coli, ¿sí? Es una enteritis hemorrágica por Clostridium, en casos de corderos. Esto es una enteritis fibrinosa, caso de salmonela, como mencionamos antes en los ejemplos. Por tuberculosis, es una enteritis, entonces sería granulomatosa, ¿sí? Por presencia de tuberculosis o Mycobacterium tuberculosis. Esto es enteritis también granulomatosa, pero por Mycobacterium para tuberculosis, ¿no? Enteritis hemorrágica por parásitos, ¿no? Esto es en ovejas, son cestos intestinos. Otra enteritis por, no, perdón, sí, parásitos, de coccidios, igual, un proceso parasitario, esto es un pago, ¿sí? Tiene inflamación de los este,
Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento antes de pasar a las definiciones? Un segundo, voy a tomar. Bien, vamos a ir viendo definiciones. Y estos ya son de libros, estas definiciones. Algunos vimos unos ejemplos muy rápido, pero sí quiero que eh, vayamos haciendo nuestro compendio de información, ¿no? Entonces, primera definición, paladar hendido. El paladar o palatoschisis es una de las anomalías congénitas muy frecuente. Puede ser también tóxico, ¿no? Desde origen tóxico en el momento de que está desarrollándose el embrión. Eh, Especies donde pueden estar presentes en casi todas, ¿sí? Por teniendo estas condiciones, ¿no? En el caso de intoxicaciones es de que la hembra gestante haya consumido algunas plantas tóxicas, ¿sí? Y puede dar origen. ¿Como cuáles? Bueno, según la literatura, una se llama Veratrum californicum. Oh, perdón, pero californicum. Esta es una planta, ¿no? Se puede, en algunos lugares sí está presente, ¿no? Forma silvestre. Entonces, pero puede ser cualquier otra toxina también. Lengua bífida, permítame. Mm, Pues esto es que asemeja, ¿no? Como una serpiente, que significa que hay una glossosquisis, ¿sí? Eh, la punta de la lengua está dividida en forma longitudinal. Da la semejanza como si fuera una lengüita de víbora, ¿sí? Brachionatia, esto es un acortamiento de la mandíbula y por lo tanto hay una protrusión maxilar, ¿sí? Entonces se ve más grande. Y bueno, pues hay dificultad, ¿no? Al comer. Prognatismo también es una protrusión, pero de la mandíbula. En este caso, los dientes se observan muy separados entre sí y el maxilar sobrepasa un, sí, o sobrepasa el maxilar. Bueno,
y también, bueno, pues puede causar problemas en la masticación. Ejemplos comunes de prognatismo, yo creo que ya los tendrán literalmente, como es el caso del boxer, el bulldog, perrito chihuahueño, los pequinés, etcétera. Agnatia es la ausencia del desarrollo de la mandíbula y puede presentarse de forma esporádica, ¿no? A veces en corderos. Es más común encontrar este tipo de problemas cuando hay intoxicaciones, ¿sí? En el desarrollo fetal. Anodoncia es ausencia de los dientes. También se puede ver en algunas especies. Lo común es en los becerros, ¿verdad? Luego, oligodoncia. Y que los animales presentan un menor número de dientes, ¿sí? Como es en el caso de algunos caballos, gatos, perros, ¿sí? Todo eso también es de origen hereditario. O caso contrario, polidoncia, ¿sí? Hay mayor número de dientes, se le llaman supernumerarios. Pueden ser, eh, pueden ser que en su desarrollo hay acomodación normal, pero después comiencen a salir, ¿sí? En los dientes cercanos, ¿no? A un ladito. ¿Sí? Especies que pueden estar, pues sí, también en el perro, el caballo, en el gato. Cuando salen ya totalmente de su lugar, esto se le llama diente ectópico, ¿sí? Y esto porque puede estar muy cercano, de hecho, fuera de la cavidad vocal, ¿sí? Puede estar muy cercano al oído o a, a la sínfisis mandibular, ¿sí? Entonces, esos son dientes ectópicos. Y vemos otras definiciones como hipoplasia del esmalte. Esto se refiere a cuando no hay una buena formación del esmalte dental, ¿sí? Va variando su gravedad porque se ven zonas opacas o aisladas de donde la dentina como tal puede quedar expuesta y esto genera destrucción. No, no hay un reporte como tal en veterinaria de decir tiene caries, ¿verdad? Pero sí de que haya una hipoplasia del esmalte. Ahí sí se puede destruir y el diente puede penetrar pues cualquier cosa, ¿no? Hasta la dentina. Orígenes de esto, pues igual, desarrollo, mala nutrición y problemas virales, ¿sí? A lo mejor han escuchado el término de diente rosado. Bueno, eso se llama porfiria congénita. Esto es un defecto de la producción de eritrocitos y hay una relación directa con una deficiencia de enzimas dentro del metabolismo que tienen las porfirinas. Y eso pues va a causar un exceso de uroporfirina, ¿sí? Y eso va a generar que la dentina se transforme o se torne de color rosado. Hablando ya de los trastornos dentro de los dientes, vamos a poner aparte, pues tenemos los cambios de coloración. Estos son indicadores que nos permiten ver, así como en piel, o lo veremos más adelante, que hay algo que está pasando. Una pigmentación puede ser congénita o también eritropoyética, ¿no? Que puede ser adquirida por consumo de algunos productos, como es el caso del flúor, ¿sí? El uso de algunos medicamentos como la tetraciklina o la utilización por mucho tiempo
luz ultravioleta. ¿Sí? Eso puede pigmentar los dientes. Los desgastes irregulares del diente puede ser por una mala, vimos la mala posición de que está la constitución dentaria, en la colocación de los ejes dentales, y no puede masticar bien porque no coincidentemente golpean con los de arriba o viceversa, y eso hace que se desgaste. Con el tiempo, si esto es prolongado, puede desviar la mandíbula también, ¿sí? O perder el diente, ¿no? ¿Sí? Si esto pasa y no hay limpieza, igual como ocurre en los humanos, puede haber placa dental. Esta placa es un acúmulo de bacterias que se depositan y están acumulándose en la superficie del diente, ¿sí? Eh, la situación está de que si hay escasez de algunos minerales, hay deficiencias, vitaminas, etcétera, todo lo que hemos mencionado, se predispone a que hay especies como el Streptococcus o Actinomyces generar procesos que aprovechan esto y contaminar y destruir el diente, ¿sí? Eso es lo que se le llama cálculo dental, ¿sí? Se va hasta el interior, lo que llamaríamos sarro, ¿no? Es el cálculo dental y destruye, ¿no? Esa parte. Y luego ya veremos sarro dental como tal. Eso, la placa va a generar sarro y en el sarro pues se puede mineralizar, se atrofia, hay material inorgánico ahí, ¿sí? Hay destrucción del tejido, puede haber gingivitis, ¿sí? Puede perforar o ingresar hasta el interior, ¿sí? Del hueso y eso pues puede producir ostitis, ¿no? Osteomielitis también. Bien, vemos otros ejemplos, como es el caso de la inflamación de la cavidad bucal. ¿Cómo se le llama a la inflamación de la cavidad bucal? Estomatitis, ¿sí? Puede ser producido por por sustancias, por huesos cortantes, alambres, trozos de madera, vidrio, cualquier cosa que los individuos hayan consumido o se lo hayan llevado a la boca, ¿no? Pueden ser causas físicas, causas químicas, bueno, por procesos ácidos o muy alcalinos, o alcalinos más bien, o sea, ácido es ácido o alcalinos, ¿no? Que pueden generar cambios dentro de la boca, de su... todo organismo que esté presente, ¿sí? Al haber un cambio de la biota, ya sea por, eh, por pH o por alguna otra circunstancia, van a aprovechar, ¿no? Siempre que esté presente con ellos. Y bueno, ya nos podremos hacer otra clasificación con respecto a los procesos virales. Ejemplos, bueno, pues tenemos rinotracheosis viral. Esto es producido por un herpes virus, ¿sí? Lengua azul, su agente causal es, es una transmisión por un artrópodo. ¿Sí? En bovinos lo podemos encontrar en muchos lugares, ¿sí? Por lo general lo que vemos en el individuo es depresión, eh, fiebre, etcétera, y hasta que tenemos que revisar la boca, ¿no? Otro ejemplo, estomatitis papular bovina. Este es un paravirus. Se puede transmitir de forma directa, ¿sí?
Eh, Según la literatura, se menciona que puede ser un proceso benigno, puede producir pápulas rojas a oscuras o marrones, eh, puede presentar también problemas en el epitelio, pero bueno, siempre hay que tener cuidado, no, como les digo siempre, no, las patologías no son estáticas, son dinámicas, ¿no? Fiebre aftosa, esto en nuestro país no la tenemos, pero en algunas regiones de Sudamérica sí todavía está presente, así como en África. Esto es un proceso donde también se involucran las pezuñas, ¿sí? Y se ven úlceras también en esa región. Hay vesículas, ampollas, erosiones, no solamente en la boca o cavidad nasal, sino casi por lo general también para confirmar, pues esto hay que revisar todos estos órganos, pero también hay que mandarlos al laboratorio, porque sí es de reporte obligatorio. Otro problema, estomatitis vesicular. Estos se van a observar en borregos, en cabras. Ya les mencionaba con unas imágenes anteriormente. Otro ejemplo es enfermedad vesicular del cerdo. ¿Sí? Estas también es muy parecido a lo que produce la fiebre porcina. Y también aquí lo tenemos. Y también la fiebre aftosa, sí, sí, también, como son problemas en animales de pequeña vida, también se parece mucho, entonces hay que estar pendiente. Pues es una enfermedad este, diferencial. Perdón. Otro ejemplo, exantema vesicular del cerdo. Este lo produce un calcivirus, ocasiona también lesiones muy similares a fiebre aftosa. Bien, ahora vamos a mencionar algunas otras estomatitis que son bacterianas. En el caso de necrobacilosis, esto lo produce el Fusobacterium leprophilum, y vimos un ejemplo. Pueden estar en los alimentos, puede estar presente en el sistema de producción, entonces es importante la limpieza. Yo creo que en todas las que vamos a mencionar, porque todos tienen que ver algo sobre eso, ¿no? Sobre la limpieza. Esto está ocasionado por la actinobacillus, ligneraci. Después de un microorganismo comensal que está allí en la boca, ¿sí? Está presente y lo que se ve o de apariencia como que si la lengua tuviera una forma de madera, ¿sí? Su signo característico. Esto va a formar abundante tejido fibroso. Y bueno, esto no es propiamente de bacterias, pero sí está asociado a un problema concomitante con actinomyces y que estuviera presente una lesión, pues algún objeto que lacere, lesione eh, entre la encía y el hueso, suficiente para que actinomyces que estuviera presente, contamina, pueden ingresar y producir eso que vemos cuando la mandíbula se deforma, se vuelve rígida, dura, ¿sí? Empieza con una estomatitis, pero termina con un problema en la mandíbula, en el hueso, ¿sí? Una ostitis, ¿no? Muy severa. Bueno, y otras.
De virales me faltó papiloma. Lo vamos a poner acá. Papilomas también, papilomas. Eso me pasaba. Son procesos virales, pero también se afecta en piel, no solamente solo la piel, sino también cavidad bucal. ¿Sí? También puede afectar. Mm, bueno, vemos ahora de las micóticas, de las más comunes, podemos encontrar lo que es candidiasis, ¿verdad? Vamos a ponerla, no se me pase. Como todas las enfermedades son oportunistas, ¿sí? Cambios en el sistema inmunológico y si está presente, lo que vamos a ver es una estomatitis catarral superficial y muy probablemente si sigue avanzando encontremos eh, pseudomembranas de color gris a verde, ¿no? Hacia el interior, de labios hasta el interior de la boca, ¿sí? Paladar, de gingivitis, sí, todo ahí por este efecto. Mencionamos algunas neoplasias. Me comentan por allí si subimos las diapositivas a Teams, claro, sí, más tardecito, sí, cómo no. También estas definiciones para que las tengan, las vayan utilizando. Y yo la razón para darles esta definición para que vayan haciendo su mapa, ¿no? Ahí lo puedan definir y ya lo complementan. De neoplasias, carcinoma, hay- es común encontrar este tipo de problemas. El carcinoma de células escamosas se puede presentar en perros, gatos adultos, y a nivel macroscópico lo que van a encontrar son nódulos que pueden tener masas ulceradas, pueden, de hecho pueden necrosarse o tener un mal olor también. Histológicamente lo vamos a encontrar una hipercromasia nuclear con mucha cantidad de mitosis, ¿sí? Muchos núcleos, como vimos en algunas transparencias. Todo el estroma conjuntivo está lleno de fibrina o fibroso y allí están las células. ¿Sí? Muy probablemente, si esto pasara, si encontramos este tipo de células, habría que revisar, am, porque puede haber metástasis. Entonces, quiere decir, o sea, no es un pronóstico muy bueno, ¿no? Cuando encontramos este tipo de carcinoma. Habría que revisar otros órganos. Tumor por melanocitos, bueno, esto se ha visto en gatos, borregos, bovinos, perros adultos, los encías, los labios, todos pueden estar afectados. Todo esto puede haber úlceras, ¿sí? Mm, animales que comúnmente pueden ser proclives a padecer este tipo de tumores o neoplasias, pues sí, son los Golden Retriever, los Terrier, los Cocker Spaniel, el cerdo duro, ¿sí? Sí, sí puede generar este tipo son comunes, ¿no? Que quieran este tipo de problemas.
Bien, eso hablamos un poco de boca, ahora vamos a esófago. Aquí también puede haber obstrucciones, como vimos en el ejemplo anterior, o perforaciones, ¿sí? La obstrucción pues, puede ser debido a cualquier objeto que lo haya ingerido el individuo, desde cualquier material, y haya quedado atrapado en el esófago. Ya les hablaba un poco del megaesófago. Eh, es una dilatación de la pared esofágica. Va a resultar una atonía del músculo, ¿verdad? No puede moverse, hay flacidez, se dilata, crece, ¿verdad? Y lo podemos pues diferenciar o lo podemos observar porque hace una bolsa, ¿no? Sí. Animales que son proclives a esto pues son los grandes, tamaños grandes, ¿no? Como es el caso del perro danés, el pastor alemán, el jersey irlandés, etcétera, ¿no? Son proclives, ¿no? A este tipo de padecimiento. Cuando se dilata una pequeña porción, pero que puede regresar a su lugar, ¿verdad? Que tenga su origen inflamatorio y que se le haya, de cierta manera, haya pasado por un tratamiento, puede regresar. A eso, a ese proceso, esa bolsa de que se haya dilatado, más bien ese proceso de dilatación o alteración, eh, se le llama acalasia, ¿sí? Es decir, porción del esófago pegado al esfínter se dilata, ¿sí? Eh, Cuando el esfínter que queda conectado, que es el cardias, al estómago, se dilatara, pero no regresara a su lugar, entonces estamos hablando ya de un problema de esofagitis, ¿sí? Entonces es el término que sigue, esofagitis. Pues causas para ese proceso inflamatorio, todo lo que hemos visto, ¿sí? Todos los microorganismos biológicos pueden generar inflamación del esófago o necrosis, ¿no? Y todos los términos que hemos visto, ¿no? También puede tener dilatación, puede tener neoplasias, puede tener procesos infecciosos por cualquiera de los quemaduras, de hecho, úlceras, quemaduras por alguna sustancia abrasiva que hayan tomado, ácida o muy alcalina, va a generar quemaduras también, ¿no? Entonces eso también puede ser presencia, podemos tener hemorragias, puede ser una esofagitis eh, hemorrágica, fibrinosa, ¿sí? Todos ellos, pues bueno, van a generar por las condiciones que ya hemos visto, ¿sí? Bien, vemos ahora algo de gastritis. Puede ser una gastroenteritis o Sí, puede ser, porque por lo general, como ya les decía, ¿no? Esto avanza y si estamos conectados con el intestino delgado, puede darse el término de gastroenteritis, ¿sí? Si vimos enteritis, la diferente clasificación, fibrinosa, hemorrágica, granulomatosa, etcétera, todos ellos también puede aplicarse a la gastritis, como es en el caso de la que les iba a mencionar, ¿no? Gastritis ulcerosa, esto debido también por estrés, por cuadros urémicos, por eh, deficiencias de vitamina E, de A, de zinc, de cobre, todos estos que hemos mencionado. Parasitismos, ¿no? Muy severos, claro.
También ocurre esto mismo, esto es hablando de animales monogástricos, ¿no? Pero también, si hablamos de rumen, retículo y ovomaso, vamos a ponerlo aparte, también puede tener este tipo de... Encontramos similitudes, ¿no? ¿Cómo sería el rumen? Ruminitis, retículo, reticulitis, omaso o masitis, ¿sí? Es el término que se le daría por cuerpos extraños. En el caso de situaciones donde hay procesos infecciosos, también puede ser fibrinoso, hemorrágico, necrótico, ¿sí? También se da, solamente lo estamos poniendo el término de itis al órgano para establecer que tiene un proceso, ¿no? Proceso inflamatorio. Lo que no ocurre en algunas ocasiones es términos como atonía ruminal, eso exclusivamente es rumen, ¿no? Esto es una suspensión, ¿verdad?, del peristaltismo. No hay contracción suficiente para que el contenido del rumen continúe con su movimiento, ¿verdad?, con su camino. Puede producirse gas, puede producirse poca o nula cantidad de gas, pero cuando se produce mucho es porque hay algo que está pasando allí, ¿sí? Debemos recordar que normalmente hay producción de gas por la cantidad de bacterias que existen ahí, hay crecimiento bacteriano, ¿sí? Y pues eso puede causar que lo que se esté produciendo hacia el interior pues sea absorbido, ¿sí? Y por lo general son las toxinas, ¿sí? Entonces, bueno, la fermentación es un proceso normal donde se va ahí a adquirir los ácidos grasos volátiles, ¿no?, para transformarlos en ácidos grasos volátiles, a energía. Pero también puede ser perjudicial cuando no camina, cuando no se desecha, no se transforma y se va. Y queda ahí, muchas de otras bacterias aprovechan el alcohol que se va a producir e intoxicar al individuo, ¿sí? Y eso se llama toxemia. Más adelante, si esto pasa, si hay una dilatación, puede afectar y dar timpanismo, por eso se le llama así, ese término, es porque hay una acumulación de gas, que puede ser metano, dióxido o monóxido de carbono y otros gases, ¿ya? Y eso pues lo producen muchas de las bacterias que lo sintetizan de los carbohidratos presentes o las proteínas que están presentes, ¿no? Y eso, bueno, pues puede ser agudo, puede estar inicial en un proceso agudo o crónico, ¿sí? La cosa está cuando se hace crónico, ya vimos cómo afecta al hígado, ¿no? Mm, Bueno, voy a poner los términos porque no se me va a olvidar. Meningitis, ya hablamos de los procesos. En el caso de la rumenitis, pues es por procesos biológicos, virales, bacterianos, ¿sí? Entre los virales, pues la lengua azul, eh, diarrea viral bovina, rinotraqueitis, etc. Por ahí levantaban la mano. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, no, sumándole lo que está aquí, Ujú. del timpanismo y rumeitis, todo eso, Ujú. también no sería de añadirle el meteorismo, acidosis, alcalosis, Ah, sí. todo Sí, ese tipo sí. de cosas cuando hay retorcijón. Sí, sí, buena observación, claro. Sí. De hecho, se lo ponemos de una vez para que no se nos pase. La acidosis ruminal, ¿eh?, es importantísima. Sí. Muy bien, gracias. Sí. La acidosis ruminal, bueno, esto sobre todo puede presentarse en forma aguda o crónica. Va a resultar por la ingestión de carbohidratos y estos porque se fermentan, porque los animales que son susceptibles es porque no se pueden adaptar a este tipo de dieta rápidamente, ¿no? Y esto va a manifestarse eh,
pues proliferación de ácido láctico y eso hace que se libere gran cantidad de bacterias, como es el caso del Streptococcus, ¿no? Cuando cambia el pH, es decir, cuando tenemos un pH que anda o desciende de 4 a 4,5, aquí está lo complicado mm, del proceso, porque al ver ese descenso lleva un incremento de lactobacilos, o debería llevar un incremento de lactobacilos para producir ácido láctico. Y eso hace una disminución, o debería haber una disminución de los streptococos, ese sería su efecto, ¿no? Pero esto a su vez, cuando se produce en exceso, y cuando hay una carga de ácido láctico, y este se va a la luz intestinal, puede aparecer lo que llamamos diarrea osmótica, ¿no? Hay levantaron la mano por allí, otra pregunta o comentario. Una pregunta. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre un timpanismo y una hepatitis, ¿cómo se llamaba? Absedativa? Porque yo tenía entendido que también es parte del o sea, la parte intestinal, entonces, considerado de ahí también esa enfermedad. Ujú. Ujú. A ver si entiendo la pregunta. La afección de timpanismo y afecte al hígado, sí, por los cambios que ya hemos visto. Eh, las bacterias que están presentes, sobre todo las patógenas que estuvieron presentes en todo el tracto digestivo, pues aprovechan el cambio, o los cambios que hay de pH, ¿sí? Y porque, fíjense, el pH debe ser, vamos a pensar, déjenme, la manera de explicarles que concuerde con lo que les estaba comentando en el proceso de pH. El pH ruminal se ubica entre 5 y 6, debe amortiguarse, claro, con la saliva, pero al haber este cambio, que descienda a 4, 4,5, suficiente para que haya un cambio y prolifere eh, el ácido láctico. El ácido láctico va a generar que haya percursor, como es en el caso de las bacterias de Streptococcus, eh, sean absorbidos a través del intestino y se van junto con como este cambio, las bacterias se estacionan y uno de los órganos que va a metabolizar el ácido láctico, el que lo destruye, ustedes recordarán que el ácido láctico también se produce de la síntesis de los ATP vía muscular, ¿verdad? Cuando se hace mucho ejercicio, por eso duele el músculo, ¿no? Porque está presente el ácido láctico, pues es el hígado el que lo sintetiza, pero a su acumulación, al haber mucho, pues tiene que sintetizarlo rápidamente, pero no hay con la velocidad que se requiere y se estacionan ahí las bacterias como Streptococcus y proliferan, hacen abscesos, ¿sí? Crecen y bueno, pues eso va a producir una hepatitis supurativa. ¿Que tiene relación el timpanismo con la hepatitis supurativa? Sí, sí se puede haber. Que puede ser independiente o que no puede alcanzar a producirse por el timpanismo, producirse hepatitis, tal vez no, porque si hay un proceso agudo, no alcanza a producirse esto, ¿sí? Llega el animal a colapsarse y, de hecho, el gas que se está produciendo es suficiente para comenzar a asfixiarlo y cae tumbado, ¿verdad? Lo que hay que hacer allí es hacer una pequeña perforación para que se escape el gas y muy probablemente rescatemos este animal. Yo en lo particular hemos hecho esto y funciona, ¿verdad?
lo que se hace es jalar el cuero y perforar literalmente el rumen, ¿no? Con un trocánter, ¿no? Con un estilete que es hueco y escapa el gas, ¿sí? El metano. Y huele bien feo. Y sí funciona, sí llegan a sobrevivir. Claro, ya no sería lo mismo porque esos animales son proclives a volver otra vez. Como no tienen la suficiente biota para sintetizar el alimento, vuelven otra vez a tener timpanismo. Entonces, pues lo recomendable es no volverlos a utilizar allí, ¿verdad? O separarlos, o darles otro alimento, ¿no? Hay que darle seguimiento clínico. Pero sí puede ser independiente, no llegar a producir los abscesos, porque es un proceso agudo. O cuando hay cambios, eh, el alimento sí progresa, sí se sintetiza, no a la velocidad que se quiere, porque el animal siempre se está manteniendo con ese timpanismo, llega a sobrevivir. Pues sí, cuando se ve que el animal colapsa, o se envía al matadero, se envía al rastro, ya se encuentran esos hallazgos, ¿no? Es muy común, estos procesos son muy comunes en animales de producción de leche, porque siempre están hacinados, están en un lugar y no se dan cuenta, ¿no? Nada más le dan el alimento, los ordeñan y entran al ciclo y listo. Y siempre estuvo en un proceso, ¿no? Y bueno, y puede pasar. Ahora que si, no sé si el tipanismo como tal puede regresar a, a la normalidad, es lo que no, no lo recomiendo, ¿no? En los animales que ya tuvieron, pues sean sometidos otra vez a la producción, ¿no? Porque yo, lo que sí, en mi experiencia, sí, vuelve, sí les vuelve otra vez a dar, pues no tienen pues las bacterias suficientes para sintetizar, ¿no? Ese alimento exclusivamente ese alimento que les hayan dado. Bien, ¿algún otro comentario por ahí? Bueno, nos queda nada más mencionar en estos minutos eh, otras alteraciones del intestino, como ya mencionamos obstrucción, déjenme pongo alteración intestinal, cuerpos extraños, entonces ya lo vimos en los ejemplos. Em, Creo que esta es nueva, eventración. Esta es la salida de porción de intestino fuera de la cavidad abdominal, ¿no? Y esto puede ser por un defecto congénito o un traumatismo. Dilatación, también ya vimos algo. Tenían generalmente por la dieta, cambios bruscos en dieta. Hernias, también vimos un poquito un ejemplo, ¿sí? Como las asas intestinales pueden penetrar alguno de los orificios, ya sea a nivel inguinal o umbilical, ¿sí? Que se le llamaría este, ventral, perdón. Otro, otro término, torsión. Torsión es la rotación del intestino en su eje longitudinal. Vólvulo, vimos uno, ¿sí? Este es un ejemplo de rotación del intestino, pero de su eje transversal, ¿sí? Implicando al mesenterio. También la intusección, vimos un ejemplo. Este creo que no lo mencionamos, prolapso. Prolapso puede ser por un proceso prolongado de tenesmo acompañado de colitis, ¿sí? Y alguna obstrucción que puede ser debido al parto, ¿no? Eso puede prolapsarse tanto el recto, pero también puede
este término también puede ser utilizado en la matriz, ¿no? Un prolapso uterino. Bueno, eso sería todo por el momento, ¿sí? Terminamos con estos términos, vale, pleonasmo, terminamos la unidad digestivo y con estos términos y con lo que mencioné anteriormente, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio para el siguiente parcial, el siguiente lunes. También les voy a abrir el espacio para las actividades y el formato de examen, ¿sí?, del siguiente parcial en Teams, ¿sí? Como quiera, nos vemos en clase para monitorear su examen, así como hicimos la vez pasada, pero el ejercicio de lunes es examen, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente examen parcial. ¿Dudas, comentarios al momento? Oye, entonces la tarea 6 que está ahorita en el Teams, toca hacer el cuadro o el resumen del sistema digestivo, ¿verdad? Así es, así es. Sí. Y el Pues, lunes tendremos la prueba del así segundo es. parcial. Listo, Ujú, gracias. así es. Sí, sí, es por Doc, ahí. Ajá. perdón, ¿y del sistema digestivo hay que describir las patologías o cómo? Miren, yo les mencioné ejemplos. Ustedes pueden utilizar, yo les recomiendo utilizar la clasificación y dentro de la clasificación poner los más comunes, ¿sí? Las patologías más comunes dentro de cada, o los agentes etiológicos que producen esa patología, ¿verdad? Esa clasificación. Y listo, sería un mapa bien concentrado y ya manejarían los agentes etiológicos, ¿sí? Porque yo los mencioné así rápidamente, pero con esa finalidad, para que ustedes cuando estén realizando su mapa, dicen, bueno, enteritis granulomatosa, que es lo que ahorita tengo en la imagen, le ponemos, ¿qué lesiones produce? Pues eso, lesiones granulomatosas, donde el tejido está lleno de nódulos, gránulos, y agente etiológico que lo produce, pues Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium paratuberculosis, Corynebacterium, etcétera, ¿sí? Ustedes van poniéndole agente etiológico a la lesión y al nombre en específico. Y ya es más rápido. Ya dan un ejemplo por cada un ejemplo. Por cada una de las clasificaciones, pues tiene lesiones específicas, que ahí lo mismo el nombre lo dice, y ustedes pongan un agente etiológico y listo. Gracias, Doc. Sí. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? Sí, te mantienen levantadita la mano. Disculpe, ¿es solamente en los mapas conceptuales hacemos de las patologías o la introducción de lo que es el sistema digestivo y la motilidad? No, todas las patologías. Las enteritis, me interesa que hagan las enteritis, ¿sí? Si se fijan todo lo que vimos, se supone que van tomando nota, ¿no? De lo que acabamos de ver en definición y eso son para el examen. Sí, eso es lo que tienen que estudiar para su examen. De los deberes, por favor, las enteritis, ¿sí? Nada más, la clasificación. O sea, ¿cuántas patologías han sido? No hay un número, porque cada clasificación tiene una lesión en específico. Yo les aconsejo poner un agente etiológico, mínimo, ¿no? Entonces, si son 5 clasificaciones que tenemos, pues son 5 agentes etiológicos mínimo que van a poner. Yo les aconsejo poner 3, ya tendrían 15 problemas, 15 agentes etiológicos. Esto, armado, les da la patología, ¿no? Se van a dar cuenta cuando hagan el mapa. Ponen, regresando a enteritis hemorrágica.
pues las principales lesiones son las hemorragias, que pueden ser equimóticas por difusión, etcétera. ¿Y cuáles lo producen? Bueno, pues está E. coli, toxinas, hongos, intoxicaciones, y ya tienen ustedes una patología ahí, ya tienen su nombre construido en esa clasificación. O supurativa o proliferativa, ¿no? Cualquiera de ellos. Ya le ponen, bueno, pues es que hay presencia de pus, hay presencia de hemorragias también, fibrina o enteritis fibrinosa, pues tenemos fibrina presente. ¿Cuáles son más comunes, de los agentes etiológicos más comunes que producen enteritis fibrinosa? Pues salmonela, etcétera, ¿no? Ya ustedes van poniendo. Y ya tienen un armado de patologías, ¿sí? Que van a dar el resultado de esa enteritis. El juego está de no prenderse la patología como tal, ¿sí? Es de describir qué tipo de patología es la que ustedes están diagnosticando. Enteritis hemorrágica o enteritis fibrinosa o enteritis catarral, etcétera. Ese es el diagnóstico. Su agente etiológico, pues es un diferencial, porque puede producirlo, en el caso de fibrinosa, pues puede producirlo salmonela, eh, intoxicaciones, ¿sí? Algunos parásitos, etcétera, ¿no? ¿Sí, sí se me entiende esto, esta relación? Bueno, espero que sí. Sí, es que es para que ustedes tengan una forma de recordar el tipo de patología y luego ya automáticamente le dan el nombre, ¿sí? Porque lo que van a descubrir ustedes, lo que puedan buscar, por ejemplo, en Google Académico, si hacen el ejercicio, pónganle así, enteritis catarral o enteritis hemorrágica, y les va a dar un montón de nombres que están asociados a ese problema, ¿sí? Un montón de agentes etiológicos. Pues pongan uno, mínimo uno, ¿no? Bien, ¿sí se entendió esto? ¿O me hice entender, no? Pues eso sería todo por el momento. Entonces, nos veríamos, nos escuchamos el próximo lunes, ¿vale? Cuídense. Todo, gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, profe.